¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras, un gran saludo a todos ustedes. Ustedes no se han dado cuenta que mientras se acerca la fecha de caducidad de Juan Guaidó, que es diciembre de este año, que los gringos le dijeron hasta este tiempo te vamos a dar privilegios para que sigas robando y sigas disponiendo de los recursos de Venezuela, de los activos. No se han dado cuenta que en la medida que nos acercamos a esa fecha, están saliendo cada vez más y más casos de corrupción y de robo de activos. Yo creo que esa cifra de 120, 130 millones, 130 mil millones de dólares que ha computado el gobierno de Venezuela en robos de activos y cuentas bloqueadas en el exterior, no vale ya, eso ya debe pasar los 200 mil millones de dólares fácil, en menos de 3 años, Guaidó. No ha habido un hombre más corrupto en la historia de Venezuela en tan poco tiempo que Juan Guaidó. Los chavistas han sido corruptos y muchos. La Cuarta República corruptos y muchos. Pero en periodo, Cuarta República en 40 años, el actual gobierno en 20 años. Guaidó en 2-3 años, más de 200 mil millones de dólares, más o menos, ha entregado. Y él se ha vuelto multimillonario. Y yo te traigo todo este contexto porque acaba de aparecer una noticia con pruebas. Aquí no hablamos con chisme de que me lo dijeron por el pasillo, ni que lo dijo un periodista por allá de Miami. No. Nada de eso. Ha aparecido documentos que ha filtrado la Corte de Delaware, donde Venezuela lleva muchos casos allí, en la cual ConocoPhillips, perdón, una petrolera gringa, acaba de transarse. Aquí está el documento, parte del documento, aquí se los estoy mostrando, miren, aquí tiene. Acaba de transar con el interino el pago de 1.300 millones de los verdes, sin pasar por ningún tipo de auditoría, sin pasar por ni la Asamblea Nacional actual, ni la Asamblea aquella que favorecía al interino, nada. Una negociación person to person, Guaidó con emisarios de ConocoPhillips. Aquí está. El gobierno de Venezuela, esto se da porque ConocoPhillips embarga o pide indemnización de un proyecto en la faja petrolífera en la época de Chávez. Y un juez internacional decide que hay que pagarle, hay que indemnizar, hay que resguardar a ConocoPhillips con 2.000 millones de dólares. El gobierno de Venezuela paga casi 700 millones de dólares, 753, aquí lo ven. Pagó en 2018, aquí está la fecha. ¿Qué pasó? Que entraron las sanciones, entró Trump, se le bloquearon todas las cuentas a Venezuela en el exterior y no pudo seguir con los pagos a ConocoPhillips de esa demanda. No pudo seguir haciendo frente. Esa deuda quedó en 1.300 millones aproximadamente. Deuda que, aquí lo tenemos, aquí está, que asume el interino y le paga a los gringos. ¿Cómo le pagó? Es un misterio. Si fue con alguna cuenta bloqueada de Venezuela, si fue con alguna participación, si fue con algún activo, no se sabe porque fue una negociación secreta y hasta ahora es que están apareciendo esos documentos de ese pago que nadie, ni siquiera la misma gente de Guaidó, o sea, los mismos que están ahí cerca de Guaidó, los llamados diputados de la legítima Asamblea del Interino, ni siquiera sabían de eso. Entonces se da el caso que el señor Juan Gerardo Guaidó Márquez, ha utilizado sobornos, comisiones, tercerizados. Así como ustedes vieron a Paraguay, que le pidió a Guaidó condonar la deuda de 300 millones que nos tiene con Venezuela, con PDVSA, así también ConocoPhillips hizo lo mismo, 1.300 millones. Mira, págame este resto, quédate tú con un 2% de comisión, págame con este activo, págame con estos bonos, en fin, se hizo el pago. Aquí están los documentos.
1.300 millones de dólares. Y no hace mucho, España, yo les puse un video allí, le dijo a Venezuela: no puedes disponer de 25 millones de dólares que tienes bloqueado allá en unas cuentas en España. Para que ustedes vean que lo de las sanciones y de los bloqueos, eso no es mantequilla, eso no es manguangua, como dicen en Venezuela. Eso es cierto, real, y nos está abriendo un hueco Guaidó jamás hecho, yo creo, que en la historia política de Venezuela. Si se ponen a contar toda la historia política, ponte tú de 1900 para acá, no ha habido presidente alguno que haya entregado en tan poco tiempo tal cantidad de robo, corrupción y activos a gobiernos extranjeros. Solo Juan Guaidó Márquez, el mismo que en 2019 le vendieron la moto a muchos de ustedes, diciéndoles que era la esperanza para Venezuela, que era diferente al gobierno de los chavistas, que era incorruptible, impoluto, y que iba a sacar a Venezuela adelante. Esa fue la moto que nos vendieron, o que le vendieron a muchos de ustedes que todavía lo siguen llamando presidente, para robarnos, como lo estoy demostrando video a video, los activos de Venezuela en el exterior. Aquí no es que yo les estoy diciendo: no, esto fue un chisme. Esto que me lo dijo el amigo, del primo, del sobrino, del tío, del sobrino segundo. No, no, no. Estos son documentos gringos de la corte. Aquí está. Aquí está. Y aquí están las deudas. Déjame todos tus puntos de vista para que sigas o no apoyando a Guaidó, para que nos sigas cómo detenemos esta sangría de los recursos de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.